En una academia marcial del futuro lejano, el conocido inútil Xiao Ming dormía profundamente. Sus ronquidos resonaron en el aula, desatando la furia de la profesora Tao. Era la enésima vez que ignoraba sus clases. Con un grito cargado de ira, ella sacó su látigo. El joven despertó de golpe, adoptando una postura de combate instintiva. Estaba listo para masacrar a los traidores, pero un instante después, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. La colosal bestia Fénix había desaparecido de su vista. Imposible. Había transmigrado al cuerpo de un estudiante patético. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro, mientras sus ojos destilaban un aura asesina. Malditos traidores. Prepárense para experimentar el verdadero terror de mi venganza. Todo se remonta a 300 años en el pasado. La humanidad no fue arrastrada a la edad de piedra por la Tercera Guerra Mundial. Fueron las implacables bestias mutantes. Para reclamar la cima de la cadena alimenticia, nuestro protagonista empuñó su espada. Junto a su escuadrón, masacró hordas de monstruos sanguinarios. Su poder absoluto desafiaba el sentido común. Un par de cortes casuales bastaron para someter al legendario Fénix gigante. Sin embargo, este poder divino aterrorizó a sus propios compañeros. Consumidos por la envidia, apuñalaron por la espalda a su invencible líder. Justo cuando se preparaban para asestar el golpe de gracia, ocurrió lo impensable. El Fénix despertó de su letargo. Con un rugido ensordecedor, detonó su núcleo de energía. La explosión aniquiló a todos hasta convertirlos en polvo cósmico. De vuelta al presente en la academia. La profesora Zhao lanzó una patada voladora impecable contra el estudiante que balbuceaba locuras. El alma del gran maestro aún no se adaptaba a este recipiente tan débil. Sin tiempo para esquivar, el tacón de la maestra impactó de lleno en su rostro. Salió volando hasta estrellarse brutalmente contra un árbol. Parecía un ángel al enseñar, pero furiosa, era un auténtico demonio. En lugar de ayudarlo, sus compañeros estallaron en carcajadas llenas de desprecio. Si lograban expulsar a esta basura, el rango de su clase por fin subiría. Eran como buitres esperando devorar al más débil. Silencio absoluto en la sala. La profesora se acercó empuñando su látigo con actitud amenazante. Le exigió responder una pregunta teórica crucial. Si fallaba, enfrentaría un castigo infernal esta misma noche. La prueba consistía en nombrar los puntos débiles de la hiena demoníaca. La clase entera soltó risitas burlonas. Era imposible que el peor estudiante supiera la respuesta. Su destino estaba sellado hacia la perdición. Al ver el castigo desmesurado, la hermosa delegada de clase intentó interceder por él. Esto solo avivó las llamas de la ira de la profesora. Si eres tan lista, ven a dar la clase tú misma. Mientras tanto, un espectador hervía de rabia. El matón del aula no soportaba ver a su diosa defendiendo a un perdedor. Ya planeaba darle una lección sangrienta a la salida. Sin embargo, nuestro protagonista levantó la mirada con una confianza aplastante. Declaró que la bestia poseía 4 debilidades. 4 puntos fatales. En su vida pasada, esas criaturas no eran más que simples juguetes de entrenamiento. A esa misma edad, ya había masacrado a más de 100 con sus propias manos. Tan pronto como sus palabras resonaron en el aula, los estudiantes estallaron en carcajadas maliciosas. ¡Qué idiota! El manual es muy claro y se equivocó por completo. Pero el rostro de la profesora se congeló en estado de shock. ¿Acaso este inútil conocía el secreto clasificado de la 4ª debilidad? Esa información había sido censurada de todos los textos académicos básicos. Acortando la distancia, ella lo miró con ojos afilados como cuchillas. Nómbralas todas ahora mismo, o desearás no haber nacido esta noche. La tensión era sofocante, y la delegada temblaba por el destino del joven. Le susurró desesperada que el libro solo mencionaba 3 puntos. Pero nuestro héroe resopló con total arrogancia. El mismísimo Ministerio de Educación era un fraude lleno de ignorantes. Sus palabras fueron una blasfemia contra el sistema. El matón intervino con tono altanero para humillarlo frente a todos. Recitó que los únicos puntos vulnerables eran el abdomen, la garganta y los ojos. Incluso sugirió que enviaran a este inútil a recoger basura. Atrévete a desafiar los textos sagrados y cavarás tu propia tumba. Los recuerdos del cuerpo original fluyeron. Este parásito era su mayor acosador. Con una sonrisa gélida, el protagonista contraatacó. La maestra aún no ha dictado sentencia, ¿y tú ya ladras como un perro guardián?
El matón enfureció, listo para usar sus puños en medio del aula. Pero el aura opresiva de la maestra lo obligó a cerrar la boca al instante. Suavizando su tono, ella miró fijamente al joven prodigio oculto. ¿De verdad conoces el cuarto secreto que ni los grandes maestros dominan? Justo cuando sus labios se abrieron para revelar la verdad absoluta, la hiena demoníaca cautiva entró en un estado de frenesí sangriento. Comenzó a embestir los barrotes de acero con una fuerza bestial. Sus ojos brillaban con un rojo carmesí sediento de almas. Los instintos de guerra del protagonista se encendieron como una alarma. La criatura acababa de experimentar una evolución repentina de poder. Con un estruendo metálico aterrador, la jaula de contención se hizo añicos. El monstruo estaba suelto en el salón de clases. El pánico absoluto se apoderó de la academia entera. Nadie en esa habitación tenía el nivel de cultivo necesario para sobrevivir. La bestia fijó su mirada asesina directamente en el arrogante matón. Su fachada de tipo duro se derrumbó, revelando a un cobarde patético. Aterrorizado hasta la médula, buscó desesperadamente un escudo humano. Agarró a la hermosa delegada y la empujó directo hacia las fauces de la muerte. La situación era un callejón sin salida bañado en sangre, la distancia entre la bestia y la chica se acortaba en microsegundos. Incluso la poderosa maestra quedó paralizada ante la velocidad del demonio. El destino parecía dictar un final trágico e inevitable. En ese instante crítico donde la vida pendía de un hilo finísimo, la chica ya podía sentir el aliento infernal quemando su piel. Pero una sombra cortó el viento más rápido que un relámpago. Nuestro protagonista la envolvió en sus brazos, salvándola con un estilo insuperable. Sin sudar una gota, canalizó su energía en solo 2 dedos, y asestó un golpe perforante directamente en el cráneo de la aberración. La enorme bestia se tambaleó como un edificio a punto de colapsar. Vomitó una fuente de sangre negra y se desplomó sin vida en el acto. Profesora, la cuarta debilidad es precisamente el punto central del entrecejo. Aún sosteniendo a la belleza en sus brazos, respondió con una frialdad absoluta. De repente, un destello místico brotó del cadáver de la bestia. La energía pura penetró directamente en los meridianos de nuestro héroe. Una voz mecánica resonó en su mente indicando la recolección de esencia de sangre. Sus estadísticas marcaban un total de 11 puntos de estado. La revelación lo golpeó como un maremoto. Este misterioso sistema era el responsable de su renacimiento divino. Si podía devorar poder de esta manera, pronto sería un dios entre hormigas. Mientras tanto, los estudiantes salían de su estado de shock. Las miradas se fijaron en el cadáver humeante de la criatura mutante. La profesora se acercó rápidamente para analizar el impacto fatal. Sus pupilas se contrajeron al notar que el cráneo había sido reducido a polvo, un control de fuerza interna tan monstruosamente perfecto. Ni siquiera ella, con todos sus años de cultivo, poseía tal maestría. ¿Acaso este supuesto inútil había estado ocultando sus colmillos todo este tiempo? Decidió mantener este aterrador secreto bajo llave por el momento. Las reglas del juego acababan de cambiar por completo. Poniéndose de pie, la maestra declaró la muerte oficial de la amenaza. Confirmó frente a todos que la respuesta del joven era absolutamente perfecta. El cuarto punto ciego era un conocimiento militar de élite clasificado. Por eso jamás lo encontrarían en sus mediocres libros de texto. Has demostrado un valor excepcional hoy, te otorgo 10 puntos de mérito. La clase entera quedó petrificada ante esta recompensa sin precedentes. Ella era famosa por su estricta avaricia, ni los genios obtenían sus favores. El orden jerárquico del salón se estaba desmoronando. Los chicos crujían los dientes, murmurando que todo fue un estúpido golpe de suerte. Pero los ojos de las chicas brillaban con una devoción casi fanática. El matón cobarde, sintiéndose ignorado y humillado, hervía de envidia tóxica. Su reputación estaba arruinada tras usar a la delegada como escudo humano. Desesperado por limpiar su nombre manchado, inventó una excusa patética. Solo me estaba reposicionando tácticamente para lanzar un contraataque letal. Ese basurero se interpuso en mi momento de gloria. El descaro de este tipo no conocía absolutamente ningún límite. Incluso alardeó de domesticar a esas bestias como si fueran perritos de compañía. Al ver la arrogancia insoportable de quien torturó al antiguo dueño de su cuerpo, el alma del gran maestro decidió que era hora de jugar un poco. Con un movimiento imperceptible, pateó una pequeña piedra infundida con aura. El proyectil impactó en la mandíbula del cadáver, haciéndola chasquear brutalmente. ¡Socorro! ¡El demonio sigue vivo!
El matón se orinó en los pantalones soltando un grito agudo de puro terror. Su acto de falsa valentía se derrumbó frente a la mirada atónita de todos. Hasta sus propios secuaces apartaron la vista, asqueados por tal humillación. Nadie movió un dedo para ayudar al bufón del salón. Finalmente, la campana resonó, marcando el final de un día legendario. Tras cambiarse de ropa apresuradamente, el matón interceptó a la delegada en la salida. Todavía albergaba la ilusa esperanza de reparar su imagen fracturada. Le ofreció un ostentoso ramo de rosas rojas haciendo una reverencia forzada. Suplicó perdón por su cobardía durante el ataque de la bestia demoníaca. Incluso tuvo la audacia de invitarla a cenar a la Plaza de los Héroes como compensación. Conociendo sus verdaderas y oscuras intenciones, la belleza mantuvo su distancia de seguridad. Acepto tus disculpas, pero tendré que declinar tu invitación esta noche. Un rechazo frío y calculador que destrozó su ego. En ese preciso instante, la silueta de nuestro protagonista apareció en la entrada. Ignorando por completo al persistente acosador, ella corrió directamente hacia su salvador. Una sonrisa radiante iluminó su rostro mientras le agradecía por protegerla. El contraste en su trato era más afilado que una espada. He escuchado sobre un nuevo pabellón de carne asada en la Plaza de los Héroes. Déjame invitarte a un banquete para pagar mi deuda de vida. Pero el camino hacia la cima requiere un enfoque absoluto y cero distracciones. Con una mirada de hielo, el protagonista la rechazó alegando asuntos urgentes. A pesar del muro de frialdad, la persistencia de la belleza no vaciló. Entonces será mañana, o al día siguiente, esperaré hasta que estés libre. Al ver a su diosa rogándole por atención a quien consideraba basura, el matón apretó los puños hasta que sus nudillos crujieron de rabia. Aplastó el ramo de rosas mientras lágrimas de pura humillación rodaban por sus mejillas. Juró por su honor que desataría un infierno de venganza contra él. Mientras tanto, en el corazón de la metrópolis, se alzaba la imponente Plaza de los Héroes, donde las estatuas legendarias del Rey de la Fuerza y el Dragón aguardaban en silencio. Esos supuestos héroes guiaron a la asociación marcial, derrotaron al Fénix y destruyeron la Torre de la Llama Oscura. Así detuvieron a los monstruos mutantes, dando a la humanidad 300 años de paz. El mundo los venera como salvadores supremos. Pero según mis investigaciones, esas escorias siguen vivas, cultivando su poder en la capital santa, ocultos en las sombras de su propia traición, traicionaron a sus verdaderos camaradas. Robaron el mérito ajeno y se coronaron como leyendas de la humanidad. La furia arde en mis venas. Y juro que destrozaré sus máscaras de hipocresía. Haré que el mundo entero vea su podredumbre. Mientras tanto, a lo lejos, un peligro mundano acechaba. El arrogante joven amo Choi había regresado buscando venganza. Trajo consigo a los domadores de hienas espirituales para limpiar su humillación en la academia. Nuestro protagonista, buscando cómo cazar bestias mutantes para subir de nivel, fue rodeado por aquellos matones. El líder de los rufianes ladró con prepotencia. Hoy serás la cena de nuestras mascotas por ofender al joven amo. Antes de que nuestro héroe pudiera preguntar quién era ese idiota, el joven amo Choi dio un paso al frente. Una horda de mercenarios bloqueó cualquier ruta de escape. Pero con el alma de un maestro de más de 300 años, nuestro protagonista intentó darles una advertencia. Les aconsejó que se retiraran antes de presenciar el infierno, que no que meciese, y que no cierno, que no que, y que no simple estudiante sería presa fácil. Nuestro héroe solo suspiró ante tal ignorancia. ¿Acaso iba a temerle a basura callejera? Enfurecido por el desprecio, el líder ordenó un ataque total contra el supuesto debilucho. Los matones cargaron blandiendo sus armas oxidadas. Su intención era destrozarle las piernas sin piedad, pero antes de rozar su uniforme, ráfagas de patadas los enviaron a volar escupiendo sangre. Los cuerpos cayeron como moscas aplastadas. Aterrorizado por esa velocidad demoníaca, Choi ordenó soltar a las hienas espirituales, gritando que él pagaría las consecuencias de su muerte. Los pesados grilletes cayeron al suelo con un estruendo. Dos bestias salvajes clavaron su mirada asesina en nuestro héroe y saltaron como relámpagos. Él solo las observó con absoluta decepción. Ni siquiera sirven como calentamiento, murmuró. Con solo 4 dedos apuntando a sus frentes, las bestias colapsaron en un instante. En ese segundo, el joven amo Choi comprendió el terror absoluto. El debilucho de la academia no tuvo suerte. Era un monstruo disfrazado de humano. Mientras tanto, una notificación del sistema brilló.
más 2 puntos de vitalidad obtenidos. El farmeo había comenzado, tras enviar al joven amo al reino de los sueños de una patada. Nuestro protagonista clavó su fría mirada en el líder matón. El rufián temblaba, presumiendo que su banda criminal era la más grande. Controlamos el distrito oeste y tenemos cientos de bestias, alardeó. Cansado del parloteo inútil, nuestro héroe soltó un ligero bofetón. El impacto destrozó la voluntad del delincuente al instante. Cayendo al suelo como un trapo inútil, lo arrastró por. Ese inframundo es nuestro territorio. El matón señaló un edificio en ruinas, sellado por una imponente puerta de hierro forjado. Sin embargo, nuestro protagonista, Xiao Ming, solo sentía la sangre hervir de emoción. Era la oportunidad perfecta para farmear una cantidad masiva de puntos de experiencia. Ignorando por completo el supuesto peligro, observó el interior. 2 bestias demoníacas tipo hiena se destrozaban mutuamente con una brutalidad sanguinaria. Conocidas por su naturaleza astuta y despiadada, estas criaturas eran el entretenimiento favorito de los nobles corruptos en este coliseo clandestino. Desde el palco VIP, un líder mafioso conocido como El Padrino observaba la masacre con frialdad. Él fue quien envió a los mercenarios y monstruos para eliminar a nuestro protagonista. Impaciente al no recibir noticias de su escuadrón, exigió respuestas. Su subordinado, temblando de miedo, estaba a punto de informar el rotundo fracaso. Pero en ese exacto instante, un estruendo apocalíptico hizo temblar el edificio entero. Las pesadas puertas de acero salieron volando, envueltas en una densa nube de humo y polvo. La escoria adinerada entró en pánico absoluto, creyendo que era una redada de la Guardia Imperial. Solo el padrino mantuvo su postura arrogante, confiado en sus poderosos contactos en las sombras. Levantándose de su trono, caminó hacia el epicentro del caos. Y allí, al disiparse el humo, apareció la figura solitaria de un simple estudiante de academia. Era Xiao Ming en carne y hueso. Y con una voz que helaba la sangre, exigió ver al líder del gremio oscuro. El padrino soltó una carcajada burlona, pensando que era solo un niño mimado, el típico matón de escuela que se creía invencible. El lacayo abrió los ojos de par en par, reconociendo el rostro del objetivo en la fotografía. «Jefe, ¿es él? ¿Acaso nuestro escuadrón lo capturó? ¿Por qué diablos no está encadenado?», tartamudeó. Pero Xiao Ming, con una sonrisa gélida, levantó la mirada hacia el balcón. Su aura asesina se fijó instantáneamente en el líder del gremio hiena. «Creo que hay un terrible malentendido, escoria», declaró el joven con un tono absoluto. «He venido por mi propia voluntad. Vengo a hacerles un pequeño favor y limpiar esta basura. Si la memoria de este humilde estudiante no falla, las peleas de bestias están estrictamente prohibidas por la ley. Así que, al masacrar a todas sus criaturas hoy, les estaré ahorrando un boleto directo a los calabozos de la ciudad». ¿Qué nivel de provocación? Escuchar a un frágil cadete de academia soltar tal nivel de arrogancia en pleno territorio enemigo, hizo estallar en carcajadas a todos los mafiosos presentes. En sus mentes mediocres, aquel pobre diablo ya tenía un pie en la tumba, y ni los dioses podrían salvarlo. Sin embargo, la insolencia de ese supuesto debilucho enfureció por completo al soberbio padrino. Con un gesto despiadado de su mano, ordenó a sus esbirros que le destrozaran las piernas y lo arrojaran a la calle. Al instante, una horda de matones armados se abalanzó sobre él. Los villanos sonreían de oreja a oreja, sedientos de sangre y deseosos de machacar carne fresca. Creyendo que la victoria era 100% segura contra un solo niño, el jefe mafioso se dio la vuelta. «Maldito mocoso inútil, solo me hace perder el tiempo», murmuró con desprecio. Pero entonces ocurrió lo impensable. Una sinfonía de gritos desgarradores hizo eco en la arena. Los cuerpos de sus mejores hombres salieron volando por los aires, estrellándose a sus pies como simples muñecos de trapo. Aterrorizado, el líder giró el rostro. El estudiante seguía allí, inamovible. Había aniquilado a todo el escuadrón en un abrir y cerrar de ojos. Los rostros de los apostadores palidecieron de terror absoluto. Jamás habían presenciado un nivel de poder tan abrumador y destructivo. Y lo más aterrador de todo, el chico ni siquiera había arrugado su uniforme escolar. Ocultando su pánico bajo una sonrisa siniestra, el líder aplaudió con falsedad. «Vaya, parece que el estudiante tiene garras. Si tantas ganas tienes de cazar hienas, te cumpliré el deseo». Con una orden directa al sistema de celdas, el verdadero infierno estaba a punto de desatarse. «Abran las jaulas».
Dejen que las bestias tengan un banquete fresco, rugió. Las dos criaturas demoníacas, con la sangre hirviendo por su combate previo y la baba tóxica goteando de sus fauces, escucharon el estruendo. Sus ojos brillaron con una sed de sangre insaciable, fijaron a Xiao Ming como su nueva presa, y cargaron a una velocidad supersónica. Pero el destino de estos monstruos ya estaba sellado por el dios de la muerte. Con una fluidez divina y deslumbrante, nuestro protagonista ejecutó una patada de media luna legendaria. ¡Boom! El impacto reventó los cuellos de las bestias alfa en milisegundos. Sus cuerpos masivos colapsaron en la arena, totalmente inertes. Un silencio sepulcral, más frío que el hielo, inundó el coliseo. Absolutamente nadie se atrevía siquiera a respirar. Mientras tanto, Xiao Ming absorbía tranquilamente la energía vital. Che, solo 2 puntos de experiencia. ¡Qué botín tan patético!, murmuró el joven con decepción. Al escuchar ese insulto supremo, la cordura del jefe mafioso se quebró por completo. Liberen a toda la manada maldita. Abran todas las jaulas. Quiero ver cuántos monstruos puede masacrar este engendro. En ese instante, una sonrisa de pura satisfacción iluminó el rostro de Xiao Ming. Vaya, qué excelente servicio al cliente, ironizó. Sin embargo, ante el abrumador enjambre de bestias oscuras, pateó un garrote de madera hacia sus manos. Su nueva arma para la purga estaba lista. ¡Zas! ¡Zas! Con movimientos que superaban la comprensión humana, destrozó los cráneos de los monstruos, haciéndolos aullar de agonía pura. Entrando en pánico total, la mafia liberó oleada tras oleada de bestias salvajes. Pero era inútil. El joven dominaba la arena como un verdadero dios de la guerra, sin fallar un solo golpe letal. Desde que reencarnó en este mundo, su sangre nunca había hervido de esta manera. Una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro mientras cazaba a las aterradas hienas espirituales. En solo 10 minutos, aniquiló por completo el arsenal vivo del peor sindicato criminal. Sus puntos de vitalidad se dispararon hasta 99. El gran jefe observaba la masacre sin poder creer lo que veían sus ojos. Su imperio de bestias yacía destrozado a los pies de nuestro imbatible protagonista, quien no tenía ni un solo rasguño. ¿Eso es todo? Apenas estaba calentando mis músculos. Oye, jefazo, saca a unas cuantas centenas más para divertirme. El temido tirano de la región temblaba de pura rabia. Ser pisoteado y humillado de esta forma por un simple mocoso de la academia. No te creas el amo del mundo, niñato. Incluso sin mis bestias, te aplastaré con mis propias manos. Escuadrón, destrozadlo ahora mismo. Ataque total. Rugió con una presencia imponente, pero el tiempo pasaba, y el silencio era absoluto. Desconcertado, giró la cabeza solo para descubrir la cobarde traición. Sus matones habían huido despavoridos, cerrando la puerta con llave tras de sí. El jefe, rojo de ira, comenzó a maldecir a los 4 vientos. Iba a darles una lección inolvidable. Pero recordando que nuestro protagonista seguía allí, el matón palideció, bañado en sudor frío. Manteniendo una calma aterradora, Xiao Ming exigió saber el origen de aquellas bestias mutantes. Quería investigar la anomalía del sistema. Pero esta escoria seguía ladrando con arrogancia, negándose a soltar prenda. Este es el secreto de la banda hiena, aunque me rompas los huesos, no diré nada. Ah, sí, parecía un tipo duro, pero bastaron un par de golpes imbuidos en aura para que cantara como un pajarito. Confesó que aquellas criaturas se compraban en secreto, en el Coliseo del Eclipse Celestial del Sur. Nuestro héroe preguntó por la identidad del líder de ese pozo de oscuridad. El Coliseo solo abre sus puertas los fines de semana, tembló el matón, y sobre el jefe supremo. Nadie conoce su rostro, solo sabemos que su poder es monstruoso. Dándole unas palmaditas en el hombro, el protagonista sonrió ante su obediencia. Este fin de semana serás mi guía. A cambio, curaré esa herida mortal, que pudre tu pecho izquierdo. El matón se quedó de piedra. Era cierto, llevaba 10 años sufriendo una agonía infernal. Todo por culpa del aliento de ventisca del temible rey del hielo. Xiao Ming sonrió con una confianza absoluta. Prometió purificar esa escarcha si juraba lealtad a su causa. Pero curar una herida de rango S no era juego de niños. El joven maestro exigió que le consiguiera de inmediato unos ingredientes místicos extremadamente raros. Al escuchar la lista, el corazón del criminal casi se detiene.
Solo un maestro alquimista conocería esos componentes. Hay que entender que en este mundo, los alquimistas son existencias divinas, miles de veces más valiosas que un guerrero marcial. Sus elixires milagrosos pueden otorgar un poder devastador. Incluso un simple mortal, al beberlos, podría rivalizar con un despertado durante un tiempo límite. Y pensar que un simple estudiante de academia poseía tal don celestial, si esto salía a la luz, los grandes gremios se matarían por él. Xiao Ming le dio 5 minutos para tomar una decisión, pero no hizo falta. En un solo segundo, el matón cayó de rodillas, aceptando el trato. Si este chico es un verdadero alquimista, mi destino ha cambiado. Con este monstruo respaldándome, gobernaré los bajos fondos de la ciudad. En menos de un suspiro, el criminal reunió todos los materiales místicos. Ambos entraron en una lúgubre habitación oculta. En su vida pasada, antes de reencarnar desde la cima de las artes marciales, nuestro protagonista había dejado de lado el camino de la alquimia. Solo esperaba que sus instintos siguieran afilados. De repente, Xiao Ming golpeó la mesa con su ki. Los ingredientes salieron disparados hacia el techo. En un abrir y cerrar de ojos, liberó su inmensa aura para suspenderlos en el aire. Murmurando un cántico de transmutación ancestral, alteró su estructura molecular. El matón observaba con la boca abierta. Aquella técnica divina que rozaba lo imposible. Ya no había dudas. Estaba ante un verdadero monstruo de la alquimia. Me ha tocado la lotería de los dioses. Tras unos instantes de intensa purificación, Xiao Ming condensó las energías caóticas en unas gotas de esencia dorada y pura. A juzgar por su brillo celestial, el proceso fue un éxito rotundo. Al ver el resultado, el matón casi se desmaya del impacto. Reconoció aquel elixir. Era una poción de grado 3 del mercado negro, cuyo valor superaba la riqueza de clanes enteros. Algo que ni todo el oro del mundo podía comprar. Y este chico, lo había creado como si nada. Sin perder tiempo, el protagonista canalizó la energía líquida directamente en el cuerpo del criminal. Al instante, una aura de llamas carmesí estalló a su alrededor, pero en lugar de quemar, el fuego purificador le brindó una calidez celestial insuperable. El dolor agonizante de su pecho había desaparecido por completo. Es un milagro de los cielos, aulló el matón con lágrimas de devoción en los ojos. Mientras tanto, en los barrios bajos, el tirano del mercado negro lideraba a sus 2 gigantescos matones, extorsionando a los civiles indefensos. Cuando llegaron a exigirle tributo a nuestra protagonista femenina, ella estalló en furia. Ya había pagado a principios de mes. No le quedaba ni una triste moneda de cobre. Con una sonrisa perversa, el villano inventó una nueva regla de 3 cobros mensuales. Antes te hacíamos descuentos por lástima, ya que tu patético hermano soñaba con ser un despertado. Pero ese inútil es pura basura. Así que ahora, tú pagarás el precio por sus fracasos. Xiao Yue apretó los puños, deseando destrozar la cara de ese bastardo con sus propias manos, pero se contuvo por el bien de su negocio. Pidió unos días de gracia, pero la escoria se acercó, mirándola con un deseo nauseabundo en sus ojos. Incluso se atrevió a sugerir que pagara con su cuerpo. Un anciano vecino, incapaz de soportar tal humillación, dio un paso al frente, ofreciéndose a prestarle el dinero a la joven. Pero el tirano respondió con una patada brutal y despiadada. El golpe impactó de lleno en el estómago del pobre anciano. «Métete en tus asuntos, viejo decrépito», escupió el matón, mientras Xiao Yue gritaba horrorizada. Ignorando por completo los murmullos aterrorizados de la multitud, aquel monstruo fijó su mirada depredadora en su presa. Quería arrastrar a Xiao Yue a su guarida para someterla a sus más oscuras fantasías, una escoria en estado puro. Ella se resistió con todas sus fuerzas, escupiéndole insultos en la cara a aquel cerdo despreciable, pero eso solo excitó más la locura del villano. Con un movimiento violento, intentó capturarla por la fuerza. Como una frágil chica sin magia, no podía defenderse de un bruto, y nadie en la plaza se atrevía a intervenir. Justo cuando gritó pidiendo salvación, un pincho de madera atravesó el aire como un misil balístico, clavando la asquerosa mano del criminal directamente contra el muro de piedra. El impacto fue devastador. El villano aulló de un dolor desgarrador, rogando a gritos la ayuda de sus descerebrados guardaespaldas. Temblando de terror, Xiao Yue giró la cabeza lentamente hacia atrás. Y allí estaba,
Su hermano mayor había descendido como un dios de la guerra en el momento exacto. Mientras el cabecilla chillaba como un cerdo en el matadero, su enorme esbirro intentaba arrancar la rama de madera con todas sus fuerzas. Pero por mucho músculo que tuviera, aquella técnica divina era inamovible. La escena era patética y cómica a la vez, pero la multitud estaba hipnotizada por el aura de Xiao Ming. Era imposible. Aquel no era el inútil que ni siquiera podía levantar un simple cubo de agua, su presencia ahora irradiaba la majestad de un emperador. Viendo a su hermanita paralizada por el asombro, nuestro héroe hizo un gesto restándole importancia. Pero ella rompió a llorar de alegría, lanzándose a sus brazos en un abrazo asfixiante. Estaba convencida de que por fin había despertado su clase marcial. Lo inspeccionó de arriba abajo, asombrada por el cambio radical en su energía vital. Acariciando la cabeza de su traviesa hermana, él sonrió con humildad. La verdad, aún no he cruzado el umbral hacia el reino marcial, le confesó para calmar su euforia. Así que no celebres la victoria tan pronto. En ese instante, el cabecilla logró liberarse de su tormento. Con los ojos inyectados en sangre, avanzó dispuesto a masacrar a aquel mocoso insolente por atreverse a desafiarlo. Aterrada por la sed de sangre del villano, Xiao Yue tiró del brazo de su hermano suplicándole que huyeran. Si aún no era un guerrero despertado, jamás sobreviviría a un combate contra 3 monstruos. Cortándoles el paso, el tirano rugió dando la orden a sus perros de presa. No les darían escapatoria. Los 2 colosos de músculos se movieron a la velocidad del rayo, bloqueando cualquier ruta de huida. Xiao Ming ni siquiera parpadeó, manteniendo una frialdad absoluta, creyendo que el mocoso estaba paralizado por el miedo. El líder sacó una daga empapada en un veneno letal. «Te voy a devolver el agujerito que me hiciste», siseó con una sonrisa macabra. Sin dudarlo un segundo, la valiente hermana se interpuso como un escudo humano protegiendo a su familia. Con la voz quebrada, suplicó piedad y aceptó entregarse a aquel monstruo a cambio de la vida de su hermano. Lanzándole una mirada que helaba la sangre, el villano se rió a carcajadas. «Ya es tarde, preciosa, pero tranquila, no lo enviaré al otro mundo tan rápido». Queriendo parecer un sádico de película, el muy idiota lamió la hoja de su propia arma envenenada. Antes de que pudiera procesar su error, la mano de Xiao Ming cortó el aire como un látigo divino. El impacto destrozó el rostro del matón al instante. Salió volando por los aires deformado como un muñeco de trapo roto. Sus 2 esbirros se quedaron de piedra, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas. ¿Se creían que nuestro protagonista era presa fácil? Aquel que se atreva a tocar a mi hermana, pagará con su vida. Su aura asesina hizo temblar el suelo. Ignorando a la basura que acababa de aplastar, miró a su hermana con pura ternura. «Perdóname por haberte dejado llevar toda la carga», murmuró. «A partir de hoy, yo seré tu escudo absoluto». Escuchar esas palabras derritió el corazón de la joven. Podía sentir que su hermano había renacido. Minutos después, el líder recuperó la conciencia escupiendo sangre. Su repugnante cara ahora parecía un globo a punto de estallar. Lleno de rabia, ordenó a sus gigantes despellejar vivo al mocoso. Comparado con esas 2 montañas de carne, la complexión de nuestro protagonista parecía frágil como el cristal. Pero su postura no mostraba ni un ápice de debilidad. Con una sonrisa arrogante, se burló de aquellos payasos que solo sabían ladrar. Y entonces, estalló el verdadero poder. Solo se escuchó un estruendo ensordecedor. Y en un abrir y cerrar de ojos, los 2 gigantes cayeron inconscientes al suelo sin siquiera emitir un grito. Al ver a sus bestias masacradas, el líder palideció como un cadáver. Xiao Ming avanzaba hacia él. Su sed de sangre era tan densa que asfixiaba el aire. Tembloroso y desesperado, la escoria recurrió a su último as en la manga. «¿Sabes quién es mi padre? Si me tocas, la banda llena te cazará hasta el fin del mundo». Al escuchar ese temido nombre, Xiao Yue entró en pánico e intentó frenar a su hermano. Nadie en los barrios bajos se atrevía a desafiar a esa organización oscura. Lo que la pobre chica no sabía es que nuestro protagonista supremo ya tenía al líder de esa banda comiendo de la palma de su mano. Nuestro protagonista mantenía la calma absoluta. Incluso los veteranos temían a estos matones de poca monta. Con una mirada afilada, nuestro héroe preguntó quién era el jefe de esta escoria. «Tu líder es Kai Duk, ¿verdad?». El matón sonrió con arrogancia pura. Pensando que el chico temblaba de miedo, le ordenó arrodillarse y entregar a su hermanita. Pero en ese preciso instante,
el mismísimo jefe Kai apareció de la nada. Llevaba regalos caros y una sonrisa servil para el protagonista. La pequeña Nguyet temblaba de terror, escondiéndose detrás de la inmensa espalda de su hermano. Sin embargo, la actitud del temido jefe era increíblemente dócil. El matón se quedó de piedra. ¿Su gran líder haciendo reverencias ante un simple estudiante? El mundo entero parecía haberse vuelto completamente loco. Los aldeanos palidecieron al reconocer al tirano Kai. ¿Por qué trataba al joven como a un ser supremo? El jefe empezó a sudar frío. Se dio cuenta de que su estúpido subordinado estaba cavando su propia tumba. Ese completo idiota había amenazado a la hermana del gran maestro. Era como saltar directo a un volcán activo. La furia ardió en los ojos de Kai. Se arremangó, listo para aniquilar a su propio hombre. Pero una voz helada lo detuvo en seco. Nuestro héroe habló con un aura aplastante. Este gusano dijo que tú respaldas sus crímenes en mi territorio. ¿Es eso cierto? El jefe sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Aterrorizado ante ese poder abrumador, Kai corrió a suplicar piedad y clemencia a gritos. Mientras tanto, el matón, ciego ante la verdadera jerarquía, seguía sin entender al monstruo que había despertado. El idiota dio un paso al frente presumiendo de su rango en la pandilla. Jefe, el invierno pasado yo le regalé ese abrigo de piel. Se arrojó al suelo, abrazando las piernas de Kai. Creía que su lealtad lo salvaría del abismo. Lloriqueó sobre cómo había oprimido este mercado para él. Deme otra oportunidad, duplicaré la extorsión. Kai quería que la tierra se lo tragara vivo. Cada palabra del matón era una sentencia de muerte ineludible. El villano ya planeaba exprimir hasta la última gota de sangre de los mercaderes. La desesperación inundó el ambiente. Sentían que la oscuridad los devoraría por completo. ¿Cómo podrían sobrevivir a esta tiranía insoportable? Sus vidas ya pendían de un frágil hilo. La única esperanza de los aldeanos era aquel joven misterioso. Rogaban en silencio que él los salvara del colapso. Mientras tanto, el matón seguía con su patético espectáculo. Sonrió hacia su jefe, esperando una medalla por su gran astucia. Pero recibió un impacto devastador. El puño de Kai cortó el aire y lo mandó a volar varios metros. El sonido del golpe resonó como el mismísimo trueno. El jefe no le dio ni un segundo de tregua. Lo molió a golpes con una furia implacable. «¡Cállate la boca, escoria! ¿Acaso quieres que nos maten a todos?» La brutal paliza continuó hasta silenciar sus excusas. Cuando el silencio reinó, Kai se detuvo jadeando pesadamente. Se giró hacia los aterrorizados aldeanos y se inclinó en un ángulo de 90 grados. «He fallado en mi deber. He traído vergüenza a estas calles. A partir de hoy, este territorio queda libre de impuestos oscuros». La multitud quedó completamente en estado de shock. Luego, estallaron en gritos de pura euforia. Por fin sus familias no morirían de hambre y miseria. Podrían soñar con un futuro brillante. Todos sabían que este milagro tenía un solo nombre. La pequeña Nguyet miraba a su hermano con admiración total. En otro lugar de la ciudad, en la noble mansión Tan, el patriarca Tan interrogaba a su hija sobre la academia. ¿Te asustó la clase de bestias demoníacas de hoy? Claro que no, padre. Me subestimas demasiado. La heredera fingió una sonrisa perfecta para despistarlo. Ocultaba la cruda verdad con desesperación. Si su padre descubría el atentado, desataría un infierno en la academia. Mintió diciendo que solo vieron monstruos de bajo nivel. Nada que ver con las bestias letales de la verdadera arena. Esos monstruos del Coliseo sí que son pesadillas vivientes, añadió ella con cuidado. Tras desviar la atención, se retiró a sus lujosos aposentos, pero en cuanto la puerta se cerró, la amable sonrisa del patriarca desapareció por completo. Una sombra emergió de la oscuridad más absoluta. Era su asesino de mayor confianza. El reporte fue escalofriante. Alguien había inyectado suero enloquecedor a la hiena espiritual durante la clase de la señorita. La intención asesina del patriarca congeló la habitación entera. Encuentra al culpable. Lo quiero vivo para destriparlo yo mismo. La sombra asintió y reveló un detalle aún más siniestro. Los culpables habían dejado pistas intencionalmente. Era una declaración de guerra directa hacia la legendaria familia Tan. La ira de un padre protector ardió como 1000 soles. ¿Atreverse a tocar a su preciada hija? El destino de esos bastardos estaba sellado con sangre, que sufran el peor de los tormentos. Averigua quién fue. Mientras la tormenta se gestaba en las altas esferas,
En el corazón de la ciudad subterránea, la arena del eclipse rugía, el coliseo donde la sangre dictaba las leyes, el escenario supremo para forjar leyendas a base de pura matanza. Hoy, el plato principal era verdaderamente espeluznante. Un gladiador contra el legendario tigre fantasma de un cuerno, una bestia colosal que hacía temblar los cimientos del lugar. La sed de sangre atrajo a miles de espectadores salvajes, que guiaba a nuestro héroe a través de la densa multitud, advirtiéndole que solo los peces gordos entraban a este infierno, pero el protagonista miraba todo con profundo asco. La escoria rica vitoreaba la masacre sin piedad. En su vida pasada, estas bestias casi extinguen a la humanidad entera. Eran el enemigo jurado, demonios de pura destrucción. Y ahora, eran simples juguetes de circo para estos idiotas. Era una profanación al honor de los guerreros caídos. Abajo, el monstruo se abalanzó sobre su presa temblorosa. Con un solo zarpazo devastador, rompió la defensa del hombre como si fuera simple papel mojado. El cuerpo del guerrero se estrelló brutalmente contra el muro. Muerte instantánea. Saboreando la victoria, la bestia rugió hacia los cielos ensangrentados, un desafío directo a cualquiera que se atreviera a pisar su dominio. El estadio estalló en gritos de histeria y maldiciones ardientes. Kai escupía veneno tras perder su apuesta millonaria. Pero los ojos de nuestro héroe brillaron con una luz depredadora. Era el escenario perfecto para un despertar glorioso. Necesitaba cazar para evolucionar su poder. Preguntó por las reglas de esta brutal carnicería. La respuesta fue simple. El poder absoluto reina y no hay límites. Una sonrisa llena de arrogancia se dibujó en su rostro. Exactamente el campo de batalla que buscaba. Si masacraba a ese tigre, su nivel de energía vital superaría la barrera de 100 puntos. Apuesta 100 monedas de plata a mi victoria, ordenó con una frialdad absoluta. Y sin dudarlo un segundo, saltó hacia el abismo de la arena mortal. Kai casi sufre un ataque al corazón al verlo. Gran maestro, deténgase, usted es un noble farmacéutico. ¿Cómo iba un sanador a pelear contra demonios salvajes? Mientras tanto, en el exclusivo y lujoso palco VIP, la presidenta de la clase suspiraba con aburrimiento total. Estaba harta de ver a los humanos morder el polvo. Su multimillonario padre la miraba con indulgencia paterna. Sacó 10.000 monedas de plata sin pestañear para que su princesa apostara. El premio gordo que financiaría el inminente ascenso de nuestro héroe. El astuto patriarca sabía un profundo secreto. Había notado los latidos erráticos de su hija. Sabía que estaba perdidamente enamorada de aquel chico clasificado como completa basura. Pero como un maestro del ajedrez, prefirió jugar con su mente. Hija mía, el amor juvenil es dolorosamente ciego, comenzó a tejer su trampa. Ese chico jamás despertará su energía marcial. No es digno de nuestra sangre dorada. Le propuso enviarlo a administrar una fábrica remota en el sur. Le daremos una vida cómoda, lejos de la cima del mundo, una jaula de oro perfecta para separarlos para siempre. La heredera sintió un escalofrío ante la falsa bondad de su padre. Sabía perfectamente hacia dónde se dirigía este discurso venenoso. Era la clásica lección de la élite implacable. El patriarca dejó su taza de porcelana con una elegancia mortal. Este mundo devora a los débiles. El pez grande masacra al pequeño. Sus palabras cortaron el aire denso como cuchillas de hielo puro. Sin fuerza absoluta, uno no es más que polvo en el viento. Ese muchacho solo puede ser un recuerdo distante en tu gloriosa vida. Es por tu propio bien, mi querida hija. Pero en ese preciso milisegundo, un silencio sepulcral tragó el coliseo entero. Las caras de la élite perdieron todo su color de golpe. El temible tigre demonio había sido aniquilado sin piedad. Los susurros aterrorizados sobre un nuevo dios de la arena inundaron el estadio. En el centro del cráter, nuestro protagonista sonreía triunfante. Había absorbido 10 puntos de energía vital pura. El sistema confirmaba su tan esperado ascenso de nivel. En el palco VIP, la heredera gritó presa de un éxtasis incontrolable. Arrastró a su padre para que viera el milagro con sus propios ojos. Míralo, mi chico acaba de humillar a la bestia de la muerte. El patriarca se quedó sin aliento, viendo su lógica hacerse pedazos en segundos. ¿Esa simple basura había vencido a un monstruo de clase guerrero? Sudando frío, el líder intentó aferrarse a su orgullo roto. Pero era solo un demonio de una estrella. Tartamudeó perdiendo toda su compostura. Apenas tenía nivel de novato. Y estaba cansado por las masacres anteriores.
Buscaba excusas patéticas para negar el inmenso talento del joven. Pero su hija simplemente le lanzó una mirada desafiante, orgullosa de su guerrero invencible. No lo sobrevalores, advirtió el patriarca a su hija. Ese mocoso debe estar usando algún truco sucio. Es imposible que un debilucho ascienda a guerrero marcial tan rápido. Mientras tanto, en la zona VIP más exclusiva, un jefe del bajo mundo devoraba su banquete. Su secretaria le susurró al oído. Señor, el chico destrozó al tigre demoníaco y exige otro oponente. El líder soltó una carcajada siniestra, otro novato arrogante buscando la muerte. El último que vino a causar problemas terminó siendo el almuerzo de las bestias. Esta vez, asegúrense de limpiar la sangre más rápido. De vuelta en las gradas, el viejo apostador saltaba de euforia. Felicidades, gran maestro, un solo puñetazo para mandar al infierno a esa bestia. Absolutamente legendario, pero el protagonista, ignorando los halagos, extendió la mano. Mi mitad de las ganancias, ahora. El viejo palideció de golpe. Había olvidado apostar por él. Al ver la mirada asesina del chico, el anciano supo que sus huesos corrían peligro. Pondré toda mi fortuna en la siguiente ronda, lo juro, gritó aterrorizado, antes de salir corriendo hacia la taquilla. En la arena, un lince de 2 colas acechaba a nuestro héroe, una bestia mutante de rango soldado de 2 estrellas. El patriarca frunció el ceño, asombrado de que el chico no retrocediera. Su hija, en cambio, irradiaba una fe ciega. Y el destino le dio la razón. En un parpadeo, el chico desapareció. Velocidad del rayo. Apareció a espaldas del monstruo, agarró sus colas y lo estrelló brutalmente contra el suelo. Otra victoria aplastante. La chica miró a su padre con orgullo, pero el terco veterano seguía en negación. Esa bestia llevaba demasiado tiempo encerrada. Estaba débil. Esta farsa aún no demuestra nada, pero el sistema no perdona. El tercer desafío se alzó en la arena. Un toro de batalla de 3 ojos. Una bestia de 3 estrellas cuya embestida podía destrozar acero puro y armaduras mágicas. Desde el palco superior, el patriarca bufó con desdén. Ese niño no conoce sus límites, la arrogancia será su tumba. Su hija le dedicó una sonrisa burlona. Padre, dijiste lo mismo hace un momento. Y él barrió el suelo con su oponente. Herido en su orgullo, el veterano intentó defender su honor marcial. Mi intuición de combate nunca falla. Es estadísticamente imposible que me equivoque 2 veces, pero antes de que pudiera terminar su patética excusa. ¡Boom! El gigantesco toro salió volando como una muñeca de trapo. Se estrelló contra el muro de contención, derrotado. Solo había usado fuerza física bruta. La chica gritaba de alegría mientras su padre se quedaba con la mandíbula en el suelo. ¿Desde cuando este novato posee un poder tan destructivo?, pensaba el viejo, sintiendo un dolor de cabeza. Pero la celebración duró poco. La joven señaló hacia la puerta de hierro, horrorizada. Un gorila de brazos de hierro. Una calamidad de rango 6 estrellas. El público enloqueció de terror. Hacía años que una bestia de ese nivel no pisaba la arena sangrienta. El pánico invadió a la joven, quien rogó a su padre que interviniera. Incluso los guerreros más curtidos sudarían frío ante un monstruo de 6 estrellas. El patriarca dudó un segundo. Pero recordando que ese chico salvó a su hija en el pasado, y viendo el despertar de su talento monstruoso, decidió arriesgar su influencia. Llamó de inmediato a su subordinado. Ve a la gerencia. Diles que detengan esta masacre ahora mismo. Informa que el chico en la arena es mi protegido. El mensaje llegó al oscuro líder del Coliseo, quien apretó los dientes con furia. ¿Ese vejestorio se atreve a darme órdenes en mi propio territorio? ¡Qué insolencia! Parece que el incidente de la hiena no fue advertencia suficiente, murmuró el mafioso con sed de sangre. Traigan a la bestia del piso 13. Y dile a ese viejo prepotente que su petición ha sido denegada. La secretaria sonrió con malicia y caminó hacia el palco del patriarca. Con una falsa reverencia, anunció, lo siento muchísimo, estimado señor, pero las reglas del Coliseo son absolutas. Una vez que la bestia pisa la arena, el combate no puede detenerse. Miles de espectadores exigen ver el desenlace. Si usted interviene ahora, mancharía gravemente su honorable reputación. El argumento fue un golpe bajo. El patriarca suspiró frustrado y trató de calmar a su aterrorizada hija. Tranquila, mi niña.
Si ha ocultado un aura tan densa, quizás tenga unas bajo la manga para sobrevivir. Pero entonces, la secretaria se acercó más. Con una sonrisa envenenada, susurró. El segundo líder le manda saludos, dice que si sigue interfiriendo. La próxima vez no será solo una hiena suelta. Un escalofrío recorrió la espalda del patriarca. Sus sospechas eran ciertas. Ese maldito jefe mafioso fue quien orquestó el atentado anterior contra ellos. La furia ardía en su interior. Pagarás por esto, escoria, juró en su mente. Miró a su hija y fingió estar agotado. Solo veremos este combate y nos iremos. Ya estaba calculando cómo duplicar la guardia de su heredera. Mientras tanto, la sala de apuestas era un caos absoluto. El viejo apostador, empapado en sudor, empujaba todas sus fichas hacia el nombre del chico. Sus hombres intentaban detener esta locura. Nadie sobrevive a un gorila de hierro, jefe. Pero él tenía fuego en la mirada. El que no arriesga, no gana. La cuota de nuestro gran maestro es de 1 a 1000. Voy a apostar hasta el último centavo en esta ronda final. Los demás nobles en la sala estallaron en carcajadas al ver al mafioso perder la cabeza por un simple estudiante. Ese mocoso ya es hombre muerto, solo es cuestión de segundos. Acabas de regalarle tu fortuna al Coliseo, viejo estúpido. De vuelta en el abismo de la arena, el coloso de hierro lanzaba golpes devastadores. A pesar de su tamaño masivo, su velocidad era aterradora. Nuestro protagonista sudaba frío, esquivando por milímetros. Un pequeño error de cálculo. El gorila conectó un roce, mandando al chico a volar varios metros. Sin perder un segundo, la bestia saltó para aplastarle el cráneo. El impacto destrozó el suelo de piedra, pero él logró rodar justo a tiempo. Con rasguños en el rostro, sonrió de medio lado. Este cuerpo físico aún es demasiado débil. Si no uso las habilidades del sistema, seré papilla de héroe. Desde que desperté mi verdadero rango, no he tenido que usar esto. Sus manos dibujaron un sello ancestral. Relámpagos carmesí estallaron en el aire. El maná convergió en su mano derecha, materializando una imponente hoja de pura energía. Veamos de qué está hecha esta bola de pelos. La tensión en las gradas cortaba la respiración. Incluso empuñando magia, nadie creía que un humano pudiera perforar la piel de acero de aquella calamidad. Viendo la sentencia de muerte inminente, el patriarca abrazó a su hija. No mires. El chico caerá. Con suerte, mantendrá la vida. Pero pasará el resto de sus días postrado en una cama. La joven, con el corazón destrozado, ignoró a su padre y corrió hacia la barandilla, dispuesta a saltar al vacío para salvarlo. El patriarca tuvo que agarrarla con todas sus fuerzas. ¡Guarg! El gorila rugió, acumulando aura letal en sus brazos, se lanzó como un meteorito hacia su presa. Pero el chico no retrocedió, adoptó una postura inquebrantable, esperando el choque. El público rugía sediento de sangre. ¡Aplástalo! ¡Destrózalo! El viejo apostador sentía que el corazón le estallaba, viendo su imperio a punto de desvanecerse. En el palco VIP, la chica forcejeaba histéricamente bajo los brazos de su padre protector. Y entonces, el cielo mismo pareció quebrarse dentro de la arena. Un estruendo ensordecedor partió el mundo en dos. La espada carmesí trazó un arco de ira divina. El escudo de acero del gorila fue rebanado como si fuera de papel. Un aullido desgarrador. El impacto apocalíptico lanzó al monstruo por los aires, antes de que se desplomara inerte en el centro del ring. Exterminado en un parpadeo, un silencio sepulcral devoró el estadio. El patriarca temblaba, presenciando el nacimiento de una leyenda. Nadie podía creerlo. Con un solo tajo, la bestia de 6 estrellas cayó. Xiao Jing, con los ojos cubiertos por su padre, no vio quién había logrado tal milagro. ¿Quién lo ayudó?, se preguntaban. Su padre, con rostro severo, reveló la verdad. Nadie. Xiao Ming aniquiló al simio de hierro él solo. El verdadero monstruo era este chico. Esa bestia le otorgó a Ming 124 puntos de vitalidad. Un poder abrumador corría por sus venas. Mientras tanto, sus seguidores saltaban de alegría. Nos hemos vuelto inmensamente ricos, gritaban. Tanta celebración desvergonzada hizo suspirar a Ming. Al ir a cobrar las ganancias, el engreído de Dehai fingió ignorancia. Resulta que eran los únicos que habían apostado por la victoria. Qué lástima que nadie más confiara en el gran maestro Ming.
Nuestro protagonista sonrió internamente. Con esta fortuna, su hermanita nunca más tendría que sufrir en la pobreza. De repente, una voz dulce rompió sus pensamientos. Xiao Jing corrió hacia él con las mejillas sonrojadas. Esa batalla fue espectacular. Tartamudeó, perdiendo las palabras ante la imponente presencia del chico. Ming, con la típica torpeza de alguien sin experiencia en el amor, se quedó en un silencio sepulcral. La tensión romántica podía cortarse con una espada, hasta que el grito del padre de la chica rompió el encanto. A punto de irse, ella se giró de golpe. Dando un paso al frente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le confesó que su cumpleaños se acercaba. ¿Vendrías a mi fiesta de mañana?, preguntó con esperanza. Tras pensarlo un segundo, Ming aceptó fríamente. Si no hay misiones urgentes, allí estaré. La sonrisa que iluminó el rostro de Xiao Jing rivalizaba con el sol. Se despidió felizmente, dejando a nuestro protagonista confundido. Fue entonces cuando el denso de Ming lo entendió. Espera y punto, ¿acaso le gustó? Pero antes de poder procesarlo, una extraña rana con marcas de estrellas saltó frente a la chica. Creyendo que era inofensiva, ella extendió la mano. No la toques, rugió Ming, sintiendo el peligro. Él se abalanzó y agarró la mano de la joven. En ese mismo instante, la bestia emitió un chillido desgarrador. Magia espacial. Un aura azul devoró todo a su alrededor. El espacio y el tiempo se retorcieron. En un parpadeo, ambos desaparecieron frente a los ojos atónitos del padre. El caos se desató en la sala. El subordinado regresó con las bolsas de dinero. Jefe Ming, somos ricos, gritó al vacío. Pero donde antes estaba su invencible líder, ahora solo quedaba aire. Segundos después, las alarmas del palacio rugieron. Alerta máxima. La bestia espacial ha escapado. Un monstruo capaz de teletransportar a sus víctimas a cientos de miles de kilómetros de distancia. 80% de probabilidad de expulsión fuera de la ciudad. Era una sentencia de muerte segura para los novatos. La orden de evacuación masiva resonó, mientras el pánico se apoderaba de las masas. Mientras tanto, en el temido bosque del ocaso, las sombras lo devoraban todo en un silencio sepulcral. De pronto, una grieta de luz rasgó los cielos. 2 figuras cayeron en picada junto a la maldita rana. Aterrizando con maestría, Ming atrapó al anfibio por el cuello. «Habla, escoria. ¿A dónde nos has traído?», exigió con furia. Pero con ese agarre mortal que estrangulaba a la bestia, era imposible que el monstruo soltara un solo sonido. Un aullido heló la sangre en sus venas. Una manada de lobos lunares de nivel intermedio emergió de las sombras. Bestias conocidas por cazar en ejércitos implacables. La mirada de Ming se afiló. La situación se había vuelto crítica. Proteger a Xiao Jing en este territorio mortal pondría a prueba sus verdaderos límites. Los lobos, sedientos de sangre humana, acorralaron a su presa con pasos letales y ojos brillantes. Sin un arma a la mano, Ming canalizó su aura en una simple piedra. «Corre en dirección contraria, ahora», le ordenó a la chica. El choque era inminente, él desataría su poder, pero el silencio a sus espaldas lo desconcertó. Al girarse, la sangre abandonó su rostro. Xiao Jing estaba paralizada por el terror, incapaz de moverse. «Maldición», gritó Ming, apretando los dientes. Ya era tarde, la jauría entera se lanzó al ataque. Era matar o morir. Con la piedra imbuida en energía, Ming se convirtió en un borrón de velocidad. Impacto brutal. Huesos rotos. Su fuerza abrumadora barrió con las bestias como si fueran de papel. En segundos, los feroces lobos lloriqueaban en el suelo. Ming frunció el ceño, sus instintos le advertían algo. Son demasiado débiles esto no tiene sentido, pensó. La voz temblorosa de Xiao Jing lo sacó de su trance. Intentando actuar genial, sacudió el polvo de sus manos. Solo eran 7 lobos menores, no hace falta que me lo agradezcas. Pero ella soltó una pequeña risa nerviosa. Ming te equivocas. No querían atacarnos a nosotros. La chica señaló hacia un pequeño refugio. Ming se quedó de piedra al ver unos diminutos cachorros. Habían invadido su nido. Las lecciones de la academia cruzaron por su mente como un relámpago. El destino les había jugado una broma cruel. La grieta espacial los arrojó justo en el corazón de la madriguera. Para los lobos lunares, ellos eran cazadores furtivos. Solo estaban defendiendo a sus crías con su propia vida.
Devolvámosles a los cachorros y nos dejarán en paz, sugirió ella. Ming asintió, pero su aura asesina no desaparecía. Para él, la regla de supervivencia era absoluta. Las bestias mutantes eran enemigas juradas de la humanidad. Eran depredadores por naturaleza. Aprovechando su guardia baja, Ming calculó fríamente. 10 segundos. Es todo lo que necesito para exterminarlos. Dos razas destinadas a aniquilarse mutuamente no podían convivir. El mundo salvaje no perdona a los débiles. Una bestia muerta es la única bestia buena, dictaban sus instintos. Memorias de matanzas pasadas oscurecieron su mirada, pero entonces, la cálida voz de Xiao Jing rompió su oscuridad. Con una sonrisa radiante, ella levantó a un pequeño lobo. «Mira qué adorable es Ming», le dijo, extendiéndole la cría. Él retrocedió asqueado, negándose a tocar al monstruo. Pero la chica se lo lanzó a los brazos sin previo aviso. Al sentir esa frágil bola de pelo, su corazón de hierro titubeó. «Incluso estos monstruos sienten amor filial», murmuró para sí. Una conexión maternal que desafiaba toda lógica. Las creencias de nuestro protagonista comenzaron a resquebrajarse. ¿Eran los humanos los verdaderos demonios de esta historia? De pronto, el lobo alfa se acercó con cautela. Dejó caer un conejo fresco a los pies del chico. «Es una ofrenda de paz», susurró Xiao Jing, maravillada. Le estaban agradeciendo por perdonar a sus crías. Ming observó la ofrenda, completamente atónito. Tras 300 años de evolución, las bestias habían desarrollado gratitud, pero una ráfaga de viento cortó aquel milagroso momento de paz. El chasquido metálico de un francotirador entre la maleza. Los afilados sentidos de Ming se dispararon, pero fue tarde. Fuego a discreción. Una lluvia de balas perforadoras de aura desgarró el silencio del bosque sagrado. Sangre manchó el suelo. El lobo alfa saltó como escudo, recibiendo el impacto. Su cuerpo masivo colapsó frente a ellos, mientras Xiao Jing gritaba de terror, intentando ayudar. Ming la agarró de la cintura y se lanzaron hacia las trincheras. Las ráfagas continuaron, destrozando la tierra y creando una niebla de pólvora. Un escuadrón de mercenarios armados hasta los dientes emergió, sus cañones escupían fuego sin piedad contra la manada. Una auténtica masacre se desató ante sus ojos. «Cuidado con las crías, valen una fortuna en el mercado negro», gritó el líder. El plomo caliente atravesaba la carne mágica de las bestias. Los aullidos agónicos de los lobos desgarraban el alma, pero la manada tomó una decisión suicida. Ninguno dio un paso atrás. Los cachorros aún no podían correr. Morirían protegiendo a su sangre hasta el último aliento. Con la furia de los caídos, los dos lobos líderes se lanzaron en un salto mortal contra el capitán cazador. Pero la magia antigua no fue rival para el armamento moderno. El eco de los disparos se desvaneció, dejando un silencio fúnebre. Al asomarse por la maleza, el corazón de Xiao Jing se rompió. El campo de batalla era un infierno de sangre plateada. Toda la manada había sido erradicada. Solo quedaban los débiles gemidos de las crías, empujando los cuerpos sin vida de sus madres para despertarlas. Las lágrimas nublaron la vista de la chica, mientras los cazadores reían. «Pieles para la élite y cachorros para el foso de peleas», celebraron los mercenarios. «Nos forraremos de oro esta noche». La crueldad humana no conocía límites, la ira consumió el alma de la joven estudiante. A punto de lanzarse a la pelea, el fuerte brazo de Ming la contuvo. «Contrólate. Humanos y bestias están en guerra eterna», le susurró fríamente. «Ellos son cazadores de la ciudad Konghai, no están rompiendo ninguna ley de supervivencia. Si negociamos, nos escoltarán de vuelta a la civilización». Saliendo de las sombras con las manos en alto, revelaron su posición. El capitán de barba afilada alzó su arma, apuntándoles directo al pecho. «¿Quiénes demonios son ustedes, mocosos?», escupió con desprecio. «Somos estudiantes de la Academia Marcial», declaró Ming, ocultando su aura. «Una anomalía espacial nos arrojó aquí. Pedimos escolta a la ciudad». Al escuchar la palabra estudiantes, una sonrisa retorcida y siniestra cruzó el rostro del capitán. El ambiente se congeló. En estas tierras sin ley, no había salvadores. «¡Qué suerte la mía!», rió el mercenario con ojos pervertidos. «Una belleza para divertirnos y un chico para vender como esclavo». El seguro de las armas sonó al unísono. El verdadero terror apenas comenzaba. «Atrapadlos vivos», gritó la escoria. Xiao Ming no podía creerlo. La humanidad,
que alguna vez se unió como un solo puño contra las bestias demoníacas, ahora se había pudrido hasta la médula. Al escuchar sus asquerosas palabras que hacían temblar a su compañera, el rostro del protagonista se oscureció. Esta era su primera advertencia, un paso más y será el último. Pero un imbécil arrogante ignoró su aura asesina, se abalanzó para aplastar su cráneo, solo para que su golpe fuera detenido como si golpeara una montaña. Xiao Ming lo tuvo claro, algunos humanos merecen la muerte más que los propios monstruos. ¡Boom! Un puñetazo devastador destrozó la mandíbula del atacante, mandándolo a volar contra un árbol. Muerte instantánea. Curiosamente, ver caer a esa escoria liberó toda la furia reprimida por la masacre de los lobos. Con una sonrisa fría, hizo un gesto con la mano. Venid todos a la vez. No me hagáis perder el tiempo. Los cazadores, creyendo ciegamente que la pólvora superaba al verdadero poder marcial, desataron una tormenta de balas mientras los espadachines cargaban para el combate cuerpo a cuerpo. ¡Qué ingenuos! Para los ojos de Xiao Ming, esas balas eran lentas como caracoles. Arte marcial activado. Paso del trueno. Como un relámpago descendido de los cielos, atravesó la formación enemiga. Cada impacto era fatal. Solo dejaron atrás imágenes residuales y chispas eléctricas. Cuando el líder finalmente procesó la masacre, el terror heló su sangre. Antes de poder parpadear, el protagonista ya estaba frente a él, como un dios de la muerte. Vosotros, el escuadrón élite de cazadores, atacando a estudiantes de la Academia Marcial, preguntó con desprecio. Aún subestimando al joven que tenía delante, el líder canalizó su maná. Su puño se envolvió en llamas abrasadoras para un ataque mortal, pero Xiao Ming lo bloqueó con una facilidad insultante. Crack. Le destrozó el brazo con un giro despiadado. Tu condena por traición es la muerte. El líder chilló, suplicando y escupiendo el nombre de su poderoso jefe en las sombras, pero sus palabras fueron silenciadas por una patada devastadora en el rostro. No me importa quién te cubra las espaldas. Quien se cruza en mi camino, termina bajo tierra. Una lluvia de golpes destrozó sus puntos vitales. Ensangrentado y roto, el cazador balbuceó una última amenaza. ¿El comandante te cazará? Xiao Ming no dudó. Su pie descendió, aplastando su cráneo como si fuera cristal. Que venga. Los enviaré a todos al mismo infierno. Con la amenaza eliminada, se giró hacia Qin Ying. La chica, con el corazón más tranquilo, abrazaba a los cachorros de lobo, huérfanos, rogando poder adoptarlos. Haz lo que quieras, suspiró él. Yo me encargaré del botín. Estos bastardos deben tener un inventario decente para nuestra supervivencia. Al saquear el cuerpo del líder, sus ojos brillaron. Cristales de sangre, tesoros raros, forjados por la pura condensación de energía vital y esencia demoníaca. Consumirlos significaba un aumento exponencial en el poder de cualquier artista marcial. Estos cazadores definitivamente ocultaban secretos oscuros. Sin perder más tiempo, ordenó la retirada inmediata. El hedora masacre atraería bestias de alto nivel. Apenas unas horas después, una fuerza militar imponente irrumpió en las sombras del bosque. Venían rastreando la señal de emergencia del escuadrón aniquilado. Un soldado, temblando, se dirigió al comandante. Señor, el escuadrón número 3 debería estar en este cuadrante, pero... El comandante, con sus sentidos agudizados por años de batallas, señaló hacia un claro bañado en sangre. Allí, averiguad qué demonios ha pasado. Las tropas avanzaron, solo para encontrarse con una escena de pura carnicería. El sobrino del comandante palideció al ver el cadáver de su tío completamente destrozado. Señor, los cristales de sangre han desaparecido. El aire se volvió pesado. Una furia asesina estalló en el comandante, ordenando una cacería implacable. Mientras tanto, nuestros protagonistas emergían del bosque, pisando las ruinas de una ciudad muerta. La atmósfera era asfixiante, un eco fantasmal de lo que alguna vez fue el apogeo humano. Xiao Ming reconoció los rascacielos destrozados, el antiguo distrito comercial, un lugar que rebosaba vida y riqueza, antes de que el apocalipsis de las bestias devorara el mundo. Su mente analítica ya estaba trazando un plan. Necesitaban un mapa de este laberinto de asfalto, y rápido. Deambular a ciegas significaba la muerte, especialmente con los perros del comandante olfateando sus huellas. Qin Ying, ajena a la tensión,
Solo buscaba un nido seguro para sus nuevos, peludos compañeros. De repente, un rugido monstruoso hizo temblar los cimientos de la ciudad. La chica se paralizó de terror, pero el protagonista mantuvo una calma gélida. Si vamos a pasar la noche en este infierno, debemos conocer a nuestros vecinos. Vamos a investigar. A pocas manzanas de distancia, una batalla épica sacudía las ruinas. Una bestia escamosa de rango soldado desataba su furia. Frente al coloso monstruoso, una joven guerrera llamada Lana se mantenía firme. Sin una gota de miedo, empuñaba su lanza, irradiando un aura de absoluta confianza. Xiaoming y Qingying observaban desde las sombras la aparente masacre inminente. «Tenemos que salvarla», suplicó la chica. El protagonista la miró y, con sarcasmo letal, respondió: «Adelante, heroína. Ve tú. Yo te animaré desde aquí». Qingying tragó saliva, admitiendo torpemente que ella sola sería destrozada. Con expresión severa, Xiaoming le dio su primer lección de supervivencia. «Esto es el páramo, no la academia. Tu estúpida bondad solo logrará que te asesinen. Además, esa cazadora no necesita que nadie la salve». Sus palabras fueron proféticas. Lana estalló en movimiento, cortando el viento hacia la bestia. El monstruo contraatacó con un latigazo de su cola de acero, forzándola a realizar una evasión acrobática. Al entender que el cuerpo a cuerpo era un suicidio, Lana invocó su arco. 3 flechas cargadas de maná surcaron el aire, directa a los ojos de la criatura. Un impacto crítico. La bestia rugió en agonía, retorciéndose ciega y perdiendo todo control sobre su inmenso poder. Era el momento perfecto. Con la velocidad de un asesino en las sombras, Lana se deslizó, hundiendo su daga directamente en el núcleo vital del monstruo. Muerte instantánea. Sonriendo ante su botín, calculó que la carne le duraría varios días. Desde su escondite, Xiaoming reconoció en ella los instintos forjados en el mismísimo infierno de la supervivencia. De pronto, un zumbido mortal cortó el aire, una flecha se clavó a centímetros de ellos. Lana los había detectado. Con su arco tensado y la mirada afilada, exigió que las ratas salieran de su escondite. El destino de este encuentro pende de un hilo. Mientras esperamos que nuestro Dios creador libere el próximo capítulo, destruid ese botón de me gusta y suscribíos para no perderos esta épica aventura.